Doctora, muy buenos días, un placer saludarla. ¿Cómo ha estado? Buenos días, muchas gracias por la paciencia y muy honrada nuevamente de estar con ustedes hoy. No, yo le quiero decir a usted primero que todo, doctora, que cuando hablé con usted la última vez y con este grupo hace más o menos 2 meses, o mes y medio, hay algo que a mí me caracteriza es la sinceridad. Llegué y dije, esta doctora Triana sí, pues, nos está poniendo pues que en julio y en agosto el pico, y nos llevó para allá, pues, y después le dije a mi esposa, mire, aquí acabamos de entrevistar a la doctora Triana y ya nos llevó para julio y agosto. Con todo el corazón le digo que usted es una gran profesional y sus números se cumplieron, pero siempre hay que hablar con los expertos. Gracias de nuevo por estar con nosotros, doctora. No, muchas gracias otra vez por los espacios y por tratar de educar a la población, porque como es una pandemia hay tanta incertidumbre que nadie sabe bien qué es. Y no solo es nosotros en Colombia, en el mundo. Entonces, entre más espacios tengamos de educación para poder divulgar la información mucho mejor. Y que no nos cansemos de lo que siempre tengo que repetir. Lavado de manos, uso de tapabocas y distanciamiento social. Eso no se nos puede, eso tiene que ser parte de nuestro sistema automático. Doctora Triana, ¿cómo hacen ustedes los expertos para determinar esas fechas tan precisas como cuando usted nos dijo pilas con julio y ojo con agosto? ¿Cómo se logra este tipo de situaciones? Normalmente estas proyecciones son proyecciones matemáticas. Yo no soy experta en epidemiología, sería mal decirlo, pero Ya. tenemos personas epidemiólogos que son los que hacen esas proyecciones matemáticas. Aunque si somos justos, nos hemos equivocado también, claro que sí, porque desafortunadamente esta pandemia es muy variable. Entonces, al ser variable, cuando uno hace una proyección, es una fórmula matemática, que uno le mete unos datos, y de acuerdo a los datos que tú le metas, es lo que va a salir. Pero si tú le metes los datos incorrectos, pues te sale algo incorrecto, que es lo que muchas veces ha pasado. Y no es que le queramos meter los datos incorrectos, es que a veces no es fácil conseguir los datos. Por ejemplo, al inicio de la pandemia andábamos un poco perdidos, porque no estábamos haciendo pruebas en la población. Y al no hacer pruebas en la población, pues no sabíamos en verdad cuántos estaban contaminados o contagiados. Y obviamente hay que ponerse siempre en los zapatos del otro. Y ahora no es decir, no, es que el gobierno no estaba haciendo pruebas. La verdad es que a nivel mundial no había disponibilidad de pruebas. El gobierno había adjudicado unos presupuestos para comprarlas, pero no nos vendían, porque todo el mundo quería pruebas y no eran suficientes. Ya ahora estamos haciendo más, aunque estamos lejos del ideal. El ideal, de acuerdo a la OMS, es hacer 1000 pruebas por cada 1.000.000 de habitantes al día. Entonces es una suma bastante alta que creo que no vamos a poder cumplir. Casi ningún país puede cumplir el ideal para poder en verdad uno tener más certeza de cuántos números de ciudadanos, de colombianos están infectados. Y ese dato es muy importante para poderlo meter en la variable, para poder dar la información correcta. Y otro dato importante en esas variables es también saber a los cuántos días me están entregando la información, porque muchas veces al principio hay un retardo de 2 semanas en la entrega de la información. Entonces esas curvas estaban completamente, pues muy difícil uno dar un resultado si está 2 semanas atrasado con los datos. ¿Usted se imagina? Y si los datos son cambiantes, entonces usted le entregan los datos de 2 semanas pasadas, pero ya ahora ya no está así porque ya cambiaron otras circunstancias. Entonces eso es lo que estaba pasando. Bueno, definitivamente, obviamente ahora con la salida de todos a la calle, porque ya estamos todos cansados de la cuarentena, eso ha hecho que se multiplique y que llegue el pico, porque las cuarentenas, si bien no son la solución, no quiere decir que ahora nos vamos a meter todos a cuarentena el resto de la vida y así no va a haber virus. No, porque las cuarentenas son una parte, sí ayudan, y por eso el gobierno nacional las hizo, nosotros las solicitamos y las hicimos y todos alegamos porque no queríamos la cuarentena, pero nos sirvió para varias cosas. Uno, para prepararnos para aumentar la capacidad de las unidades de cuidado intensivo, que hoy en día es mucho mayor. Nuevamente, el gobierno nacional hizo un esfuerzo, los departamentos, los municipios, inclusive las clínicas privadas, todas hicieron esfuerzos para aumentar el número de camas de unidad de cuidado intensivo. Pero pues no vamos a dar abasto como muestran las estadísticas en este momento. Ningún país ha dado abasto, ninguno. Esperemos eso sí que tengamos el menor número de sobrecarga en el sistema, aunque al parecer pues la vamos a tener. Estos tiempos no son fáciles para nosotros los médicos. Por eso cuando ustedes nos oigan hablando de cuarentena, no se pongan bravos, porque ustedes dicen, otra vez esto fregando con la cuarentena, ¿sí? Pero es que de verdad estamos, la comunidad médica, el talento humano en salud,
está asustado, sobre todo los que conocemos lo que ha pasado en otros países, porque no es fácil para ese médico que está allí por vocación de servicio, para dar lo mejor al paciente, ayudarlo, ver que no lo puede ayudar. Porque cuando empezamos en esos picos y hay demasiados pacientes que llegan, pues no da abasto, no damos abasto. Y entonces hay que dejar pacientes sin atender. Eso quiere decir pacientes que van a fallecer y que sabemos que van a fallecer porque no los podemos atender. Y eso, en las espaldas de un profesional de la salud, no es fácil. Por eso en otros países hemos visto suicidios de esos especialistas, porque esa situación no es fácil. Entonces, esa es la situación que nosotros no queremos y por eso a veces decimos cuarentena. No es por encerrarlos a todos, no es por afectar la economía. Es que no es fácil uno enfrentarse a un ser que uno sabe que si no lo puede atender, se va a morir. Y que yo lo puedo atender, pero si atiendo a este, dejo de atender al otro. Entonces, ¿qué hago? ¿Qué hago en ese momento yo como profesional? Y a eso es lo que nos vamos a ver abocados según las cifras como estamos viendo. Y eso es lo que no queremos. Muchachos. Yo tengo una pregunta, doctora, con el saludo cordial. Señor. Esto de no sé si llamarlo la imaginación, la prevención del ser humano ante todo, que todo es mentira o todo es verdad, o todo es producto de un mal que nos están haciendo, es un cuento que se inventaron, que el COVID-19 no existe, que eso está en la gente, en el temor que nos metieron, que lo lanzaron los chinos para afectarnos. ¿Qué opinión tiene usted en particular de un hecho que para mí está comprobado? Bueno, a mí no se me acercó todavía un familiar a decirme tengo COVID. Seguramente van a mucha gente asintomática. Pero ¿cuál es su opinión referente a ese pensamiento de tanta gente, no en Colombia, sino en el mundo? Sí, claro. En cuanto a si se lo inventaron los chinos o no, no tengo ni idea. Eso no sé, hay unas investigaciones, miraremos de dónde salió, está mirando que cómo saltó el animal al humano. Eso es confabulación y uno no debe entrar a hablar de confabulaciones. Lo que sí es cierto es que hoy, en el año 2020, nadie que está vivo hoy ha vivido durante una pandemia. Nadie. Eso quiere decir que no sabemos qué es una pandemia. Tenemos ni idea. Y por eso, como no sabemos, por eso muchas veces somos un poco ignorantes, ¿sí? Pero, ¿por qué decirlo? Porque, como usted me dice, mucha gente me dice, pero Lina, es que a mí no me ha muerto nadie cercano de COVID. Yo no conozco a nadie cercano que haya muerto de COVID. Pero cuento, ¿sí? Que así me dicen. Entonces, definitivamente una pandemia es porque está afectado todo el planeta. Y este virus que tenemos nuevo, como le digo, es nuevo, tiene un índice de infección muy alto, muy alto. Y ese es el problema, por eso se volvió una pandemia. El virus sí está en la calle. Y una cosa importante es que cuando uno cuando está en una pandemia, ¿cierto? Si usted está enfermo, ¿cierto? Y usted va al médico y tiene algún síntoma relacionado con esa pandemia, a usted lo van a encasillar como un paciente sospechoso de ese COVID o de esa pandemia hasta que no se demuestre lo contrario. Y ahí la población por eso le da miedo ir al médico. La población tiene miedo de ir al médico. Porque dicen, no, yo voy por un dolor en la pierna y me dejan ahí encerrada. ¡Qué susto! No, yo ni voy. Pero ahí estamos incurriendo en un error. Si yo tengo síntomas, yo debo ir al médico. Porque si yo no voy al médico pasan dos cosas. Uno, si yo llego a tener COVID, lo ideal es que me atiendan lo más rápido posible, porque está comprobado que si yo llego ya más enfermo, la posibilidad de que me vayan a entubar es muy alta, porque el virus como tal, ya sabemos que lo que hace el virus como tal es que produce una inflamación. Las pacientes se mueren no por el virus, sino por una inflamación crónica en todo el cuerpo, y entonces empieza a fallar todos los sistemas del cuerpo. Entre más rápido usted lo coja, hay menos inflamación, porque ya una vez usted tenga esa cascada de la inflamación activa, es mucho más difícil echarla para atrás. Si usted tiene síntomas, no es invento, debe ir al médico para que lo traten lo más rápido posible. Y también si tiene cualquier otra enfermedad, ir al médico, porque es otra cosa que nos da miedo ir al médico. Y ahorita estamos preocupados. Además, hay unos índices ahora tengo un webinar que estamos hablando precisamente de cáncer. Hay unas estadísticas de Inglaterra que muestran que ellos están esperando un aumento del 40% de pacientes con cáncer ahora en esta segunda ciclo que ellos están viviendo de la pandemia. Eso es lo que están viendo. ¿Por qué? No es que se acabó el cáncer, porque es que ahorita uno diría, no, el cáncer se acabó, porque no volvieron a haber pacientes de cáncer en consulta. ¡Qué maravilla! La pandemia curó el cáncer. No, es que la gente no está yendo a consultar, no los están descubriendo y después es que explotan ya los pacientes con cáncer
Y el problema es que si usted lo pilla en un cáncer temprano, pues usted tiene una posibilidad de sobrevida alta. Pero si usted lo pilla en un cáncer después de varios meses o después de más de 6 meses, 8 meses, pues la posibilidad de que usted se salve pues es más poquita, primero, y segundo, la plata que el sistema tiene que invertir para pagarlo a usted es altísima, y si se salva queda con unas secuelas. Entonces la idea es que eso no pase. Entonces, si usted se siente mal, vaya al médico. Eso es un mensaje súper importante. Y lo de los síntomas. Si usted va al médico hoy, pues digo, ¿cómo yo veo la pandemia? Pues que yo lo que estoy contándole es lo que está pasando, ¿sí? Si usted va al médico hoy y tiene síntomas, hay una cosa muy importante que se llama trazado epidemiológico, y de pronto nosotros los médicos hemos hablado y hablamos mucho de él, y como lo hablamos porque es como normal la jerga nuestra, pues pensamos que todo el mundo entiende que es un trazado epidemiológico, y la gente no sabe qué es. ¿Y qué es un trazado epidemiológico? Si usted va al médico, repito, y tiene síntomas, usted inmediatamente lo tiene que clasificar como sospechoso de COVID. Y si usted está sospechoso de COVID, usted tiene que tener un reporte del ente territorial, que siempre la Secretaría, que le manda un vigía a la salud, como un investigador privado de la salud. Y si no se lo mandan, pues uno mismo lo puede hacer, porque debemos ser responsables. Entonces, esa persona que empieza a preguntarle, señora Lina, ¿usted con quién ha estado los últimos 14 días con un contacto estrecho? Esa es otra cosa que la gente no sabe, ¿qué es contacto estrecho? Contacto estrecho, para decirlo así simple, es que usted estuvo con una persona sin tapabocas y sin distanciamiento social. Es un contacto estrecho. Entonces, usted es sospechoso en este momento de COVID, y usted tiene que acordarse con quién estuvo hace 14 días sin tapabocas y sin distanciamiento social. Y a esa persona usted está en la obligación de reportarla. Yo estuve con Juanita. Okay. Entonces a Juanita y a usted lo van a aislar. Y cuando la aíslan se llama un cerco epidemiológico. O sea que usted no debe salir de su casa por 14 días. Aunque el protocolo está cambiando, pero ahora vamos a ponerlo por 14 días. Después, Juanita, entonces después van donde Juanita y le hacen la misma pregunta. Señora Juanita, usted en este momento es sospechosa de tener COVID-19 porque estuvo con Antonio, y Antonio también es sospechoso, o Antonio es positivo. Entonces, por favor, quédese aquí en la casa mientras que hacemos los exámenes, y cuénteme usted con quién estuvo en los últimos 14 días. Ah, estuve con Juan. Entonces, Juan. Entonces, eso se llama un cerco epidemiológico. Y el trazado epidemiológico es la investigación privada que le van haciendo. Pero nosotros los colombianos, primero, si tenemos síntomas, nos hacemos locos. Uy, no, yo no voy a ir, yo voy a esperar a que me pase, porque yo voy y me dejan ahí encerrado, primero. Entonces, sigo esparciendo el virus. Segundo, cuando ya tengo que ir, porque ya estoy enfermo, me tocó ir, qué vaina, tengo que ir, entonces voy, y ya el médico me pregunta la investigación de con quién he estado, yo no voy a contar que estuve con Juanita, porque la imagino, no, la friego, imagínense, no, yo me voy a quedar callado, yo no voy a decir que estuve con Juanita, y me quedo callado. Pero Juanita no sabe que yo soy sospechoso y está esparciendo el virus en la comunidad. Y eso es lo que tenemos que hacer que no suceda, porque si sigue pasando esto, no vamos a poder controlar este virus, que es lo que está pasando, y cada vez va a estar peor. Entonces, es importante que la comunidad entienda eso. Hoy en día, muchas veces nos ponemos el tapabocas, no porque consideramos que debemos usarlo para evitar la propagación del virus, porque ya ni siquiera es para yo enfermarme. Es para que, por favor, podamos combatirlo. Obviamente es importante para que yo no me enferme y para que mi comunidad no se enferme, pero también pensemos más adelante, es para combatir esta vaina, ¿sí? Entonces está en mis manos. Pero entonces aquí es importante tener en cuenta, entonces, el trazado epidemiológico, ya sabemos qué es, espero haya quedado claro, que es la investigación privada de ver yo con quién estuve en los últimos 14 días. El cerco epidemiológico es donde hay ese número de contagiados o sospechosos, vamos a hacer que hagan el aislamiento, que no salgan a la calle. El contacto estrecho es con aquel que yo estoy sin tapabocas y sin distanciamiento social. Y ahí me gusta hablar otra cosa, porque muchas veces lo que decía, uno se pone el tapabocas porque le toca, porque dice la norma, porque no lo multan, ¿sí? O porque, por ejemplo, en el trabajo, pues me toca porque no me ponen, me amonestan en el trabajo, entonces yo me ando con mi tapabocas. Y a la hora del almuerzo, entonces estoy libre, entonces me salgo a la esquina. Y en la esquina me voy a charlar con mi amigo, y me quito el tapabocas y estoy en contacto estrecho. Y cháchara a la hora del almuerzo, y después vuelvo y me pongo el tapabocas y me voy a mi puesto de trabajo. ¿Usted cree que eso que hizo almorzando, porque claro, no tiene momentos de esparcimiento, así es que tampoco pues todo el día con eso puesto y sin poder hablar con nadie, no, yo tengo que charlar con alguien, entonces me siento al lado de esa persona y estoy rompiendo el protocolo de bioseguridad. Entonces, si yo voy a almorzar, tengo que mirar, ojalá que sea un espacio abierto, que no sea un espacio cerrado, a veces no los hay en los trabajos, entonces que tenga ese distanciamiento social, y yo debo almorzar e irme inmediatamente a ese sitio, yo no me voy a quedar ahí charlando.
porque yo me quedo ahí charlando sin tapabocas y dando papaya para que si de pronto el vecino de esa persona con que estoy almorzando tan rico queda con una sospecha de COVID y adivine que yo tengo que irme a un cerco epidemiológico. Entonces, si no quiero más cuarentena, si no quiero más estar aislado, pues pilas, no tenga contactos estrechos, porque está dando papaya. Y eso es lo que necesitamos, tratar de que la población entienda y lo vean como algo natural. Si algo debieron servir esos 3 meses, no solo fue para aumentar el número de ventiladores de cuidado intensivo, sino también para que nosotros como ciudadanos aprendiéramos a vivir ese nuevo normal y a volverlo automático, que no tengamos que pensar. A veces los niños nos enseñan, ¿no? Yo he estado dando la cháchara y ellos me oyen aquí en la casa y todo el cuento. Y mi marido, pues hay que estarle recordando. Yo soy vigía aquí en mi casa, cada uno tiene que ser vigía. Él ha entendido cada vez más ahora con la gravedad. Al principio no entendía y me decía lo mismo que dije hoy. Eso es dicho por mi marido. Pero es que yo no conozco a nadie que haya muerto de eso, Lina. Y vive en mi casa y me oye todo el día. Sí, una persona que se graduó de la universidad, pues uno dice, pues por Dios, pero no. Pero fíjese que los niños son a veces más conscientes y esos hijos, los niños salen de la casa y no es que tengo que decir nada, salen de una con su tapabocas ya, ellos ya saben. Y yo les tengo una bolsita con unas cositas, con el alcohol ionizado y con unas goticas que se echan en la nariz para prevenir, para neutralizar el pH de la nariz. Y ellos salen todos con su bolsita, no tengo que decirles. Ellos de una ya. En estos días que nos desplazamos a la finca, cada uno salió a su bolsita. Por supuesto, mi marido salió sin la bolsita. Le dije, la bolsita, no, ellos me prestan. Le dije, no, esa bolsita es de uso personal. Cada uno tiene que salir con su bolsita de esta casa. Y ellos ya salían su bolsita, ya lo tienen automático. Eso es lo que tenemos que hacer. Lina, buenos días. Una pregunta. Cuando se habla de que me reuní con alguien sin tapabocas, si una de las personas tiene tapabocas y el otro no, ¿también se configura? Sí. Pues hay menos riesgo, pero sí también estamos en ¿Contacto estrecho? En contacto, pues sí. Desafortunadamente, si no tenemos distanciamiento social, sí, porque no tenemos los 2 tapabocas. Pero mejora porque el riesgo es menos, pero de todas maneras, lo ideal es que no se lo quite. No de papaya, para que no caigan esos cercos epidemiológicos. Porque si no, vamos a estar de cerco epidemiológico en cerco epidemiológico. Doctora, buen día. Y voy a preguntar porque el que no sabe debe preguntar y me disculpa la ignorancia de la audiencia. No. Doctora, vamos a llegar a ese famoso pico que hablan los expertos. Estos 15 días después del 15 de julio, a los primeros días de agosto va a ser tremendo el contagio. El presidente acaba de aplazar el día sin IVA para el domingo, lo va a aplazar, no se sabe para cuándo. Los gobernantes, y no hablo tanto por la alcaldía, porque aquí sé que han tenido toques de queda, han tenido ley seca, han tenido conferencias, seminarios en teletrabajo a todo mundo para educarlos y educarnos, pero no se hizo al revés entonces la cuarentena, porque es que cuando no habían tanto episodio nos guardaron más, y cuando ya empezó el pico a elevarse, empezaron a abrir el país y a tener secciones cada quien, y entonces todo el mundo tomó libertad, y ahora que nos deben guardar de verdad, ya invitan al que se cuide y que sea responsable cada uno, como en la época del oeste, cada quien que se defienda por su lado. ¿No cree que se hizo como que al revés lo de la cuarentena? Sí, uno pensaría eso cuando lo ve uno de afuera, pero la verdad es que si no hubiéramos hecho la cuarentena que tuvimos, hubieran pasado 2 cosas. Ese pico hubiera llegado antes, por supuesto, nos hubiéramos contagiado, no estaríamos ahora en pico, lo hubiéramos empezado antes, pero hubiéramos empezado el pico en unas condiciones mucho más malas que las que tenemos ahora, porque hubiéramos empezado el pico sin doblar el número de unidades de cuidado intensivo. Por ejemplo, en el Valle del Cauca teníamos 500 y pico y la idea es que ahorita para finales de septiembre tengamos 1.200 y pico. Estamos casi que doblando la capacidad de unidades de cuidado intensivo. Entonces estamos mejor preparados. A nivel del talento humano en salud, sabemos que también nosotros somos finitos, no somos infinitos en cuanto al número de profesionales y especialistas. Entonces, obviamente en 3 meses no se hacen especialistas, pues, obvio, porque para ser especialista, para ser médico hay que estudiar muchos años, hay que tener un conocimiento, un entrenamiento y una experiencia, y no se hace en meses.
pero sí trabajamos en hacer capacitaciones, que por cierto han sido controvertidas, porque hay gente que cree que cuando uno capacita talento humano en salud en un curso online, entonces ya es intensivista. Pues no, pero por lo menos tiene unos conocimientos básicos y puede trabajar en un grupo que sea liderado por un especialista, con un intensivista o especialistas de otras especialidades que saben manejar pacientes graves, como por ejemplo medicina interna, cirugía general o anestesiología. Y eso es lo que le hemos dicho al gobierno, vamos a trabajar en grupos de líderes de especialistas con el talento humano que tenemos para poder atender a mayor cantidad de pacientes en estos momentos. Doctora, con los buenos días. Entonces, para contestarle a Nelson, es más fácil ver desde atrás, ¿no? No, pues nos hicieron al revés. Pero en realidad, si no hubiéramos tenido la cuarentena estos últimos 100 días, usted se imagina el desastre, ya hace rato hubiéramos sobrepasado las unidades de cuidado intensivo, tendríamos la mitad. Ya hace rato, entonces, si hubiera pasado eso, hubieran muerto muchas más personas. Porque por lo menos ahora tenemos más chance, digámoslo. Tenemos más número de camas. Tenemos unos especialistas que han tratado de hacer algún tipo de planeación. Y tenemos, en teoría, unos colombianos más conscientes de que vivan el nuevo normal. Eso eran estos 3 meses de práctica. A ver si nos Óigame, doctora. Doctora. Y la ivermectina. No sé si me enredé un poquito. Ivermectina, sí. Sí o no, que sí se puede, que no, que el gobierno dice que no, es un medicamento no autorizado, otro sí. En fin, ¿cuál es su punto de vista sobre este medicamento que el alcalde de la ciudad pues, le ha dado manejo para ser utilizado en casos? Pues como todo tendrá críticas, porque en el mundo todo tiene los que la favorecen y los que no la favorecen. Lo importante es que la población sepa que la ivermectina no es un antiviral. Eso está claro. Que la ivermectina no tiene uso para tratamiento de COVID. Pues nada, porque es que no, es una cosa nueva, entonces no hay nada, hasta ahora no hay una cura para el COVID, ¿sí? Entonces, hago un paréntesis ahí, no sin terminarle de contestar la pregunta, pero por ejemplo la Organización Mundial de la Salud está haciendo un estudio, nosotros, que se llama Solidaridad, nosotros somos uno de los países donde está el estudio, hay más de 20 países en el mundo, es más, nosotros empezamos 3 meses más tarde, porque a veces cuando empezó el estudio decían, es que nos está cogiendo el conejillo de India, no, el estudio ya llevaba 3 meses en otros países, apenas llegó aquí el mes pasado, o sea que no somos conejillos de India, ya está. El estudio está basado, tenía 5 medicamentos, de los cuales uno lo quitaron, que es la hidroxicloroquina, por los efectos adversos que hacía, porque la hidroxicloroquina, como puede tener arritmias, en un paciente sano no es tan grave, pero en un paciente de unidad de cuidado intensivo que está muy grave, a veces se morían y se mataba la arritmia. Entonces, por eso lo suspendieron y ya no está. Y ya quedan 3 antirretrovirales y un medicamento que sirve para la inflamación exagerada del cuerpo. Esos son los que están trabajándose a nivel del protocolo de la OMS para ver si los pueden dejar como medicamentos que son para el tratamiento del COVID, porque en este momento no hay ningún medicamento que uno pueda decir que está autorizado para el tratamiento del COVID, porque es que no se sabe, estamos en proceso. La ivermectina está autorizada por el INVIMA desde hace años, pero obviamente no para el tratamiento del COVID, para eso no. Está autorizada para matar parásitos, para eso está. ¿Sí? Es un medicamento, repito, que tiene unos bajos índices de efectos adversos, o sea que si uno se lo toma no tiene efectos secundarios que le lleguen a uno después. Eso uno se toma cosas y después se le licúa la sangre o el hígado se daña, ¿sí? Obviamente todo medicamento que uno se tome hace que el cuerpo trabaje más, porque el cuerpo lo tiene que extraer por algún lado. Normalmente lo extrae por el riñón o por el hígado. Entonces, bueno, pero no hay efectos adversos graves, por lo menos hasta ahora comprobados, ¿sí? No se sabe si saldrán mañana. Y hay unos estudios prometedores de este medicamento en algunos países de por acá de nuestro lado. Entonces, con esos estudios prometedores, viendo que no hay unos efectos adversos graves y viendo que ese medicamento está autorizado para uso en humanos desde hace muchos años, por eso fue que se tomó la determinación de la alcaldía y del departamento del Valle del Cauca de dar este medicamento, que es como un estudio. En realidad se está haciendo un estudio, porque la idea es darlo y ver cómo nos va, ¿sí? Pero no es un tratamiento autorizado para COVID, no, eso no sería correcto. El estudio que va a mostrar, pues el estudio prometedor que hubo en otros países es que mostraba que resulta que había una disminución hasta del 7.3% de que esos pacientes pasaran a ser graves en unidad de cuidado intensivo y se murieran cuando les daban el medicamento cuando empezaban los síntomas. Entonces, por eso hoy en día lo que vamos a hacer es que si el paciente llega
a los hospitales y tiene síntomas y el criterio médico considera que esos síntomas se pueden asociar con COVID, les van a dar el medicamento. A ver si de esa manera ese paciente correcto. no se complica más. Pero es Perfecto. importante aquí dejarle a la población que ahora todo el mundo va a querer salir a comprar pues la ivermectina. Sí, Pero en realidad esa ivermectina, ya como repetí, no es un antirretroviral, es un antiparasitario. O sea, ese medicamento no mata el virus. Ese medicamento lo que hace es que mata los parásitos. Pero a nivel del virus lo que se ha visto es que produce unas enzimas, unas sustancias que al parecer hacen que vaya a ser menos grave. Entonces, si usted se toma el medicamento de ivermectina hoy, ya, ahora, y pues no tiene el virus, adivine qué le va a pasar. Pues se le quitan los parásitos y tiene piojos, le quitan los piojos, pero de ahí a que pase algo más no va a pasar. Entonces, tomárselo como profiláctico, o sea, antes de que a uno le dé el virus, pues no sirve. Eso es importante que la población sepa, porque para que no salgan a comprarlo como locos y tomen algo que no necesitan. porque eso pasa usualmente, ¿no? Si vamos a tener menos parásitos, eso sí, nos van a ir los parásitos. Eso pasa usualmente cuando se dice un medicamento, sale todo el mundo despavorido a comprarlo, ¿no? Sí, y eso es lo que no queremos que pase, por lo que Y te eso digo. lo agota. No es un antirretroviral, no actúa contra el virus. Por eso, repito, para poder que nos sirva, ya tenemos que tener el virus. Si no, no. Doctora, con los buenos días. Doctora, hace un mes o mes y medio que la tuvimos acá, me acuerdo bien que usted habló de cómo el gobierno nos fue sacando. Y ustedes le dijeron al gobierno en alguna oportunidad, no lo saquen así, sáquenlos de esta manera. Sin embargo, el gobierno hizo lo que pues ellos consideraban que era. Y usted sigue pensando que fue mal como nos fue sacando el gobierno a la calle, doctora. ¿Estuvo mal? No había que sacarnos de una manera progresiva y escalonada, revisando los indicadores. A veces se nos sacaron bastante rápido, pues que ya estaban cansados, pues. Pero la manera de salir es de manera escalonada. De pronto podría, uno mirando retrospectivamente, uno dice, habríamos podido revisar un poco más las variables de cómo estábamos. Porque, repito, muchas veces nos sacaron un gremio hoy y el otro muy rápido. Y para uno darse cuenta cómo va el virus, acuérdese que hay que esperar 14 hasta 19 días. Entonces la idea sería abrir un pedacito y esperar un mes y ver cómo está, hacer las mediciones y otro pedacito, ¿sí? Uno mirando retrospectivo podría decirlo así, pero pues obviamente si abren un sector, el otro también quiere abrir. Y pues ahí es donde yo no quisiera estar en los zapatos de mi gobernante, porque la verdad son decisiones muy difíciles. Los días sin IVA, doctora, los días sin IVA fue un error. El primer día sin IVA, claro, sin duda. El primer día sin IVA fue un error, por supuesto que sí. Y no lo digo con toda tranquilidad, porque si a todos nos gusta, obviamente que nos rebajen, pues obvio, ¿a quién no le va a gustar que comprar algo con unos pesos de menos? Pues a todos. Entonces, obviamente la medida, bueno, listo, maravilloso. Hemos sufrido mucho, la economía está golpeada, vamos a darle un aire tanto a los que producen y venden para que vendan más y tanto a los colombianos para que puedan comprar más barato. Hasta ahí la idea, bien. Pero el problema es que nuestro gobierno, el Estado, tiene que garantizar las medidas básicas para que se cumplan estas medidas de bioseguridad. Ellos hacen parte de la promoción, vigilancia y control. Y obviamente dieron el día sin IVA, pero no dieron las garantías para que quien iba a comprar tuviera esas medidas de bioseguridad. No dieron las garantías tanto como gobierno y como almacenes. Entonces, ese fue el error. El error es que no estábamos preparados para ese día sin IVA. Pero si lo hubiéramos hecho con preparación, como fue el segundo IVA sin IVA, pues hubiéramos podido hacerlo mucho mejor. Pero mire, doctora, que en ese caso yo tengo mi pensamiento, porque lo del primer día sin IVA sí fue un error. O sea, por donde se le mire, fue un error. Pero ya después, el segundo día sin IVA, cuando pasaron a decir que los electrodomésticos, la telefonía y demás se hacía por internet, fue más fácil y no hubo esa cantidad de filas que hubo el primer día sin IVA. ¿Era necesario quitar este tercer día sin IVA ya después de lo demostrado en el segundo día sin IVA? Este IVA de compras. No, Petiso. No se quitó, Pipe, se aplazó, ¿no? Se aplazó. Pues yo creo que como en este momento estamos en la
pues en un ascenso con una disminución ya eminente de las camas, pues yo creo que es mejor que tratar de como gobierno, pues me parece, repito, como ellos tienen que promover la medida de bioseguridad, y ya que estamos en alerta roja, pues eso es una medida de bioseguridad que ellos están haciendo, Sí. están actuando coherente con lo que debe hacer un gobierno, Sí. proteger a sus ciudadanos. Preventivo. Claro, perfecto. Óigame, doctora, a ver, alguna vez creo que lo escuché, alguien del gobierno dijo, o del Ministerio de Salud dijo, que se calculaba que más o menos el 80% de la población iba a estar contagiada. Hoy le preguntaría a usted, que es la experta en la materia, ¿cuánto podría ser, una pregunta hipotética puede ser, el contagio de porcentaje en Colombia, teniendo en cuenta que pues uno dice, a ver, si nos hacen la prueba a cada colombiano, que es imposible, seguramente, ¿cuántos positivos arrojaríamos? ¿Cuánto se calcula podría ser el contagio en porcentaje en la República de Colombia? Ese dato no lo tengo exacto, la verdad sería mentirosa si me pongo a inventar ese dato. Lo que sí es, lo que usted está hablando es el efecto rebaño, y el efecto rebaño, pues con esta curva de contagios que estamos teniendo bastante grande, pues se supone que debe llegar antes. Pero antes, refiero, no antes de un año, porque las estadísticas muestran que si bien es una tasa de contagio muy alta la de este virus, de todas maneras no esperemos a que tengamos un efecto de rebaño al terminar el pico. Eso no va a pasar. Claro, porque imagino que hay mucho asintomático y no lo saben, ¿no? Y no lo saben, sí. Correcto. Pues doctora, ha sido muy gentil Lina, como siempre con nosotros. Tengo una Dale, una Jorge. final. Dale, Jorge, dale. Gracias. El tema que casi siempre atañe este programa es el fútbol, y usted se debe haber enterado que el fútbol está haciendo un proceso, un protocolo para volver, y ya inició. Desde el punto de vista de ustedes, ¿qué análisis le hacen a ese regreso del fútbol en Colombia y cómo están viendo el proceso que se está manejando? Lo que pasa es que, vuelvo y repito, tiene que el gobierno nacional ver si son capaces de estructurar un plan donde se maneje todo lo que es bioseguridad, tanto para los deportistas, que ya sabemos que están pues entrenando con la medida de bioseguridad, y la pregunta es cómo hacer, cuándo volveremos a tener un fútbol donde uno en verdad, como dice la gente, lo sienta porque está en el estadio vibrando. Esa es una pregunta que yo no puedo contestar. En cuanto al manejo de bioseguridad, para que el entrenamiento de los jugadores se haga y se hagan partidos a puerta cerrada, pues uno pensaría que los protocolos podrían trabajarse para que eso suceda, pero tener aglomeraciones, esa la veo como complicada. Perfecto. Doctora, muy gentil con nosotros como siempre. Dios le bendiga, un abrazo y gracias por explicarnos de manera coloquial a nosotros, usted, de su conocimiento absoluto a nosotros, los que somos desconocedores, un poco del tema. Muy gentil como siempre. Muchas gracias a ustedes. Muchas gracias, y como siempre un honor estar con ustedes, y aquí estoy para que lo que me necesiten. La idea es tratar de educar y que cojamos conciencia ciudadana. Este virus no lo vencen solo el Estado, ni los médicos, ni los hospitales, ni los colombianos. Tenemos que trabajar todos juntos. Es la única manera. Muchas gracias. Perfecto. La doctora Triana ha estado con nosotros, Ricardo Alonso, contándonos, actualizándonos sus puntos de vista, el famoso medicamento ivermectina, que se está utilizando en el Caribe Valle del Cauca, que realmente no hay ninguna cura por ahora para el COVID-19.